Bienvenido a tu Iglesia Chipre en casa. Y ahora sí, vamos a lo más importante, que es la palabra. Es muy bonito, gracias pastor, gracias a los pastores, en realidad todo el equipo pastoral y al pastor especialmente que me habló y me dio esta oportunidad para estar hoy acá. Hace rato quería estar acá, de verdad los extrañamos mucho cuando comenzamos a estar afuera, esta es nuestra casa y queríamos saludarles simplemente. Y fue muy bonito este mensaje porque el pastor Marcos predicó la semana pasada sobre la lengua, sobre las palabras, y me llamó mucho la atención porque Dios me había dado como un mensaje en esa semana también acerca de la lengua, o sea, de las palabras, y yo decía, esto no es casualidad, y cuando el pastor pues me confirma la invitación, digo, Señor, estás haciendo algo, y para rematar la pastora me escribió, no sabía nada porque no tenía ni idea, me escribió sobre el dominio propio y el tema que vamos a ver hoy es dominio propio y yo decía, wow, Dios es sobrenatural, está organizando a los tres, los puso a los tres ahí como a darme como esa claridad de qué será el mensaje. Entonces, hoy vamos a hablar de dominio propio, es el tema, y vamos a ir por favor a Santiago 3 y vamos a leer del 1 al 12. Y dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque, enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Padre, te damos gracias, Dios de los cielos, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra siempre es viva, es eficaz, tu palabra siempre tiene la capacidad de transformar cada parte de nuestro ser, aún esas cosas que son ocultas para nosotros, Dios de los cielos, pero que son evidentes para ti, esas cosas que no nos suman, que no nos ayudan, Padre hermoso, y que tú quieres hoy, Dios hermoso, desalojar de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, para poder tener ese propósito que tú tienes en nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús, que seas tú guiando estas palabras en nuestro corazón, que seas tú, Dios de los cielos, el que direccione todo este tiempo, Señor, y que sea para tu gloria, para tu alabanza y para tu honra, Dios. Háblanos profundamente, danos hoy esos oídos de sabios para poder escuchar tu palabra y esa lengua de sabios para poder proclamar lo que hemos aprendido. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Espíritu Santo, muévete por favor con libertad en nuestras vidas, porque tenemos hambre y tenemos sed de ti, de ese Dios vivo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay un tema central, es un tema bien interesante. O sea, Santiago es el que está escribiendo esta carta y le está escribiendo a las 12 tribus dispersas. O sea, esto es después de la dispersión de los judíos, que ellos se tienen que mover por todo lo que está ocurriendo a nivel, pues, de, digámoslo, de persecución. Y está Santiago escribiéndolos a ellos, pero los está confrontando de una manera muy sabia y los confronta en la manera de hablar. Y les comprueba un punto bien interesante en el texto. Les está diciendo que el hombre hecho
a la semejanza de Dios y cuya fuente de vida es el Señor, debe dar frutos semejantes a su Creador aún en la manera de hablar. O sea, se está refiriendo al hablar y por eso es que es bien interesante porque el tema acá central de Santiago es el dominio propio. ¿Y por qué es el tema central? Porque nos enseña que la evidencia del dominio propio es la manera como hablamos. A veces pensamos que el dominio propio son solamente las acciones, pero Santiago se va a un nivel más profundo y dice, desde las palabras estamos hablando y demostrando si hay dominio propio. Hay un título que le quise poner, ahí lo están viendo, y es desde adentro, porque a veces nosotros estamos más conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero olvidamos esas amenazas internas. Y hoy vamos a pedirle a Dios que nos muestre desde adentro qué cosas el Espíritu Santo tiene que modificar en nuestras vidas, qué cosas tiene que potencializar para cumplir ese propósito de Dios en nosotros. Le das por favor al video. Este video está en otro idioma. Así que yo voy a leer por misericordia, yo ya estoy grandecita y cuando me hago atrás no veo tan bien, entonces por misericordia a los que no ven lo voy a leer. Y dame un segundito que le voy a explicar antes, gracias Adelita. Yo quiero que veamos algo interesante, el poder de las palabras, que nosotros sabemos, Dios creó el mundo entero con las palabras, el universo entero, y a veces subestimamos el poder o si decimos la palabra tiene poder, pero tiene poder también así para construir, para derribar. Dale por favor, ahorita sí. Tiago quiere probar el poder de las palabras y Tiago tiene un experimento. Entonces ponle atención al experimento del niño. Vamos a pasar varios días diciéndole cosas buenas a esta y malas a esta. Después veremos el resultado. Empecemos. Cosas buenas, cosas malas. Día 2. Florcita bonita, te quiero mucho. Que tengas un mal día, flor repugnante. La flor rosada solo recibió elogios y fue tratada bien. La flor naranja solo recibió insultos. Tiago, cambiando incluso el tono de voz, continuó con esto. Eres maravillosa, plantita linda. Eres mejor que el stroganoff. ¿Quieres comer de mi Nutella? Asquerosa, tienes olor a sobaco. Veamos el resultado del experimento. 30 días después. Começou a experiência e olha como que tá a planta. Esa es la planta que se le dijo cosas buenas. Cosas boas. Ela tá bonita, com flores. Está bonita, con flores fragantes. Ahora Tiago mostrará la planta que sufrió de bullying. Olha, coitada. Muriéndose. Ela tá seca. Essa experiência é pra ver. La evidencia es tan evidente que Tiago se emociona. Coitada dela. Diga não ao violência. Dile no a la violencia. No es la primera vez que Tiago muestra la fuerza de las palabras. El niño realizó una experiencia similar con arroz. Después de 16 días, las diferencias eran visibles. El arroz bien tratado se puso levemente marrón y el otro arroz, en cambio, se pudrió. Con eso Tiago ha aprendido una importante lección. Cuando les decimos cosas malas a las personas, contamina. Eso es malo. O que é certo, então? ¿Qué es lo correcto entonces? Decir cosas buenas, ser gentil, ser ordenadito, ser simpático y no decir cosas feas. ¿Está bien? Dale hasta ahí, Adelita, gracias. Amén.
La verdad es que la Biblia entera nos habla del poder de las palabras y la consecuencia de ellas, tanto buenas como malas. De hecho, hay un área bien interesante, se llama la simática, y la simática es una ciencia que estudia el efecto del sonido en cuanto a mejor dicho, el sonido cuando se da con las harinas o con el polvo forma figuras. Y figuras que no son aleatorias, figuras perfectas. No traje la imagen, pero es bien bonito saber que el sonido, por eso Dios habla que con la palabra creó todo. Y hoy quiero recordar simplemente con este mensaje 3 cosas relacionadas al dominio propio. Santiago nos está mostrando eso. Le das a la otra, por favor, Adelita. Y la primera es, hay que recordar que el dominio propio es un requisito del maestro íntegro, quien debe aprender a refrenar su lengua. Bien interesante porque Santiago es un hombre que toda la carta está hablando de integridad. Toda la carta dice que es un evangelio íntegro. Conclusión, si Santiago está hablando de cómo cómo manejar la lengua y cómo refrenarla, es porque Santiago aprendió a hacerlo. De hecho, sabemos por la misma escritura que Santiago es el hijo de Jesucristo, esta blasfemia que acabo de decir, es el hermano de Jesucristo, y es bien interesante porque la Biblia nos está mostrando cómo él aprende en la historia a refrenar sus palabras, y lo dice muy claramente, todos ofendemos, o sea, él está reconociendo que él también había ofendido, pero si está escribiendo una carta de integridad, está dando por sentado que aprendió, lo cual nos está dando esperanza. Hay esperanza para el pueblo de Dios para aprender a hablar de una manera íntegra. Hay esperanza para hablar palabras de bendición y no palabras que dañan. Y hay 3 puntos bien interesantes relacionados con el maestro. Él casi que sienta en la mesa a 3 personajes. Y el primer personaje es la humildad. El segundo, digamos que es la integridad. Y el tercero está hablando de la prudencia. ¿De qué manera? Está diciendo mucho cuidado, porque todos ofendemos. Mucho cuidado si usted quiere lanzarse a ser maestro, porque tiene que ser primero humilde, reconociendo que todos nosotros fallamos aún con las palabras. Y no solo la humildad, está trayendo también a colación la misericordia. Tengan cuidado con las palabras cuando están corrigiendo. Tengan cuidado con las palabras cuando están enseñando, porque aún todos estamos fallando con las palabras y podemos fallar en el momento de enseñar. Y todos acá somos maestros, porque aquí todos en algún momento tenemos que enseñarle a alguien de esta verdad, de dar testimonio, de predicar. Entonces esta palabra es para absolutamente todos y nos dice, tengan cuidado, sean mansos y sean misericordiosos. Si van a lanzar una palabra para corregir y para enseñar, recuerden primero que ustedes también fallan. Recuerda, Lili, que tú también fallas. Básicamente es eso. Y por eso también sienta en esa mesa del maestro la integridad. Un maestro que va a enseñar, tiene que enseñar con autoridad. Por eso no es fácil y por eso es una gran responsabilidad que da temor. Da temor a veces aceptar ese llamado del Señor porque se sabe que hay una responsabilidad. Pero también nos enseña desde el principio Santiago que es posible en el poder del Espíritu Santo. Pero así como sienta la integridad, sienta la prudencia. Esa prudencia que nos lleva en qué momento alzar la mano, en qué momento hablar, en qué momento detenernos, en qué momento querer ser ese maestro y en qué momento no. Pero así como nos está ya llevando a todos en la parte de la enseñanza, nos está refiriendo a algo bien importante en la relación del día a día, en la relación con mi hermano, y es el hecho de que las palabras, hemos escuchado esa frase que dice, si las palabras mataran. Pues resulta que Santiago dice que las palabras sí matan, que las palabras cuando las lanzamos como proyectiles van sin dirección, o muchas veces van con el enfoque para destruir a esa persona, o a veces es tanta la ira y el enojo para poder referirnos a algo que comenzamos a lanzar palabras que como proyectiles salen como una bala sin dirección, como una bala perdida, hiriendo a todos. Y hay algo bien interesante de este texto, porque dice Santiago, todos hemos ofendido. Hay palabras que nosotros sentimos que no es para nosotros. Hay palabras que uno dice, bueno, acá el predicador, la predicadora está hablando de impureza sexual y yo me mantengo puro, casto, no sé. Otros dicen, yo no tengo problema con el dinero, yo no robo, yo no miento, yo no sé. Bueno, habrá la cantidad de excusas.
Pero esta palabra dice la Escritura que es para todos, porque ahí deja muy claro, todos hemos ofendido. Así que aquí esta palabra, esta carta nos la dejaron escrita para este tiempo, para todos, dando una advertencia y dando unos ejemplos bien bonitos, porque pone a la lengua en función de comparación con un barco, con un caballo, y dice, aún el barco que es imponente, aún el barco que es grande, aún el barco que es majestuoso, tiene un timón para controlarlo, para direccionarlo. Un caballo tiene un freno para calmarlo. Así que nos pone en la dirección de pensar qué es de nosotros cuando esta lengua no tiene control. Es como un buque sin dirección, es como un caballo desbocado, es como algo que va a generar una tragedia, y es lo que nos está advirtiendo. Hay que ponerle freno a estas palabras, porque de lo contrario, ¿cómo vamos a enfrentar una tormenta si estamos a la deriva? ¿Cómo vamos a enfrentar estos tiempos tormentosos si no hay freno en lo que estamos hablando? Pero asimismo hay algo interesante en esta imagen de Santiago que nos está poniendo hoy acá en la mesa, en nuestro alimento, y es la imagen de la violencia verbal. La violencia física es evidente. La violencia física nos daña. Cuando golpean a un hombre, cuando golpean a una mujer, ambos son horribles porque es violencia. Tanto la violencia para el hombre como la violencia para la mujer. Cuando se asesina un cuerpo nos daña. Pero ¿qué pasa con la violencia que no es evidente? ¿Qué pasa con la violencia que se genera y no estamos viendo que el cuerpo está sangrando, que hay morados? ¿Qué pasa con la violencia y las palabras que se lanzan y llegan a un alma? Y llegan a esa alma que está herida, donde el analgésico no llega, donde la medicina no llega, donde los pañitos no llegan. Santiago nos está advirtiendo, el Espíritu Santo nos está advirtiendo que estamos lastimando personas y el alma está tan herida y no son tan evidentes esas heridas, donde solamente el poder del Espíritu Santo puede sanar. Esa es la advertencia de Santiago. Pero también nos está mostrando en este panorama que nosotros estamos acumulando esas palabras en nuestro corazón. Tanto las palabras que decimos como las palabras que recibimos. Y hay palabras que yo sé, porque yo he orado por esta palabra, por este mensaje. El Espíritu Santo me ponía eso en el corazón y sé que es así, y yo sé que también me pasa a mí. Palabras que hemos guardado aún desde la infancia. Palabras empolvadas. Palabras que no hemos quitado. Palabras que se han vuelto aún un cáncer adentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Palabras que no edifican. Y si hoy algo quiere el Espíritu Santo, es que podamos arrepentirnos y que podamos recibir el perdón de Dios de esas palabras que lanzamos como un proyectil, de esas palabras que recibimos como un proyectil y que aún estamos guardando en nuestro corazón. Yo quisiera preguntarte hoy, hermanos, iglesia, ¿qué palabras tienes que perdonar hoy? ¿Qué palabras tienes que dejar ir hoy? ¿Qué palabras tienes que olvidar y desempolvar y dejar sueltas? Porque si algo quiere el enemigo es que esas palabras estén tan arraigadas en nuestro corazón que sean como una jaula y no nos dejen ser libres. Hoy es el día para poder perdonar. Hoy es el día para poder libertarnos. Y hoy es el día también para celebrar aún el silencio. Porque hay algo que hay que pedirle a Dios. No es el silencio de indiferencia, no es de ese silencio de me voy a quedar callada porque estoy enojada, que lo hacemos mucho las mujeres. No voy a hablar porque estoy enojada. El silencio no del que tiene la última palabra, o del que no la tiene más bien. El silencio de que calla porque ama. Del silencio del que en realidad sabe que puede ganar la discusión, pero prefiere conservar esa relación. Eso es algo también que nos enseña Santiago, no solo ese control de las palabras y saber qué decir, sino saber cuándo callar. Hoy es el día para preguntarle al Espíritu Santo qué necesita controlar en nuestra alma, qué necesita sanar en nuestro corazón, qué tenemos hoy que soltar. Pero asimismo es tan fuerte la parte de las palabras que lo refiere al mismo infierno.
Y yo quiero que dejemos de subestimar las palabras, porque lo hablamos y lo hablamos de boca muchas veces. Las palabras tienen poder. Y lo digo yo porque yo he llorado. Yo le decía a la pastora cuando me escribió, esta prédica me hizo llorar demasiado, porque nuestro ministerio es palabras e imágenes, y se supone que yo soy las palabras. Y cada vez que yo leía esto y pensaba y decía, Dios, perdóname, porque estas palabras muchas veces no han sido para edificar, para bendecir, para levantar. Y hoy es la hora de decir, Señor, dame palabras que puedan sanar al cansado, que puedan levantar al que está oprimido, que no sean instrumento de Satanás, porque eso es lo más miedoso de las palabras. Dale a la segunda, por favor. No, espera un segundo, que quiero decirles algo que es muy importante, y es ligado a la responsabilidad. Cuando nosotros estamos pensando, decimos las palabras tienen poder, pero Santiago dice la lengua, y se refiere a la lengua intencionalmente. Y yo me preguntaba y le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué la lengua y no las palabras? Porque es clara la intención de Santiago. Se está refiriendo al freno, se está refiriendo a la responsabilidad que tenemos en el momento de hablar con otros, de ejercer esa responsabilidad. Hoy estamos en una época peligrosa. Estamos en tiempos malos, estamos en tiempos de censura, estamos en tiempos donde nos dicen muchas veces, no hables de política, no hables de moral, no hables de esto. Hay una censura, hay alguien que quiere callar nuestra boca, pero a la par estamos en un mundo contradictorio y se nos dice, sé tú mismo y di todo lo que piensas. Lo más importante eres tú. Se nos invita a un egoísmo emocional, que el otro se encargue de las emociones, de lo que yo diga, de lo que yo dañe. Y acá está Santiago, si bien es cierto, yo me hago responsable de mí misma, de mi relación con Dios, pero también me hago responsable de lo que digo, de cómo lo digo. No estamos en esta época para estar lanzando dardos sin responsabilidad. Santiago deja claro el poder que tiene la lengua y el poder que tiene la responsabilidad de saber qué es lo que voy a decir, de saber cómo voy a actuar. Y es tan lindo esta parte porque lo refiere a la madurez. Santiago termina diciendo, ¿quieren saber qué es una persona madura? No es la que gana una discusión, no es la que tiene argumentos para dejar callado a todo el mundo. Una persona madura es la que sabe refrenar aún su propia lengua. Una persona madura es la que tiene el amor para callar. Una persona madura es la que entiende que la lengua, cuando se controla, me habla de dominio de todo el cuerpo, porque hermanos, la lengua es la que empieza todos los pecados. Por la lengua empieza aún la fornicación, por la lengua empieza el adulterio. Una sola palabra mal dicha, una palabra fuera de tiempo, genera todo un tipo de pecado. Y aquí está diciendo que la persona que controla la lengua controla todo el cuerpo. En otras palabras, la persona que somete su lengua al poder del Espíritu Santo ha sometido todo su cuerpo, y esta es la clave de la santidad. Esta es la base de la santidad. Si mi vida está en las manos de Dios, si mi lengua y mis palabras están en las manos de Dios, yo puedo vivir una vida agradable para Dios. Amén. Así que la madurez espiritual se relaciona con la capacidad de no ofender con las palabras. El dominio de la lengua se traduce en dominio de todo. Quien refrena las palabras puede también refrenar sus acciones, y una lengua que se controla es un cuerpo sometido a Dios. ¿Quieren saber qué tan sometidos están a Dios? Es duro, porque es duro ese ejercicio, pero la lengua va a ser el termómetro para mostrarnos qué tan sujetos estamos a Dios, qué tanto controlamos las palabras. Y ahora sí, Adelita, vámonos con este segundo punto, por favor, y vamos a hablar de cómo el enemigo usa la lengua y nos dice lo que no es el dominio propio. Ya vimos que el primer dominio propio está ligado a refrenar, está ligado a aprender a refrenar la lengua como maestros de la escritura, como hermanos que compartimos. Pero el segundo punto no es hablar sin medir las consecuencias. O sea, eso no es dominio propio. O pongámoslo en positivo, que el cerebro a veces entiende más en positivo. Dominio propio es hablar reconociendo que va a haber consecuencias. Es hablar sabiendo que estoy generando un incendio. Y lo primero que quiero decirles con esto es,
Satanás es bien inteligente, pero no es más que Dios. Pero en esa estrategia que él tiene la capacidad de hacer subestimar, que nosotros subestimemos las cosas pequeñas, esas pequeñas zorras que dañan la cosecha, que hemos leído. Cuidado con esas pequeñas zorras que dañan las cosechas, esas cosas que vemos pequeñas y creemos insignificantes. Aquí Satanás está mostrando a la lengua, o nos hace creer que la lengua es algo pequeño. Y yo no he visto a nadie jugando con un alacrán y subestimando porque es pequeño. Sabemos que es delicado. ¿Cuál es el problema de la lengua? Que está dentro de nosotros. Por eso el nombre de esta prédica. El problema es que usted y yo estamos preparados para enemigos externos. El problema es que usted y yo sabemos cuando hay guerra y sabemos cómo protegernos. Pero el problema es qué hacemos cuando el enemigo está dentro de nuestros miembros. ¿Qué hacemos cuando el enemigo nos está dominando? Y eso es lo que Santiago está diciendo. No subestimen el poder de la lengua, que es un enemigo que está dentro de ustedes. Sí, lo maneja Satanás. Sí, no lo controla Dios. Y acá nos está diciendo, así como hablaba desde el principio que las palabras son como un proyectil, las palabras también son como un dardo. Pero no un dardo que se manda así, sin ninguna intención. Es un dardo que se manda encendido, porque lo acabamos de leer. Satanás tiene la intención de producir incendios. Satanás tiene la intención de que con nuestras palabras podamos quemar lo poco verde que hay en un corazón. Porque precisamente es un corazón herido lanzando palabras a otro corazón herido para que se acabe lo poco verde que puede haber en medio de un desierto, o para que haya un incendio catastrófico. Cuando yo era niña, a ver si se me despiertan los que se están durmiendo. Cuando yo era niña, les voy a contar algo muy fuerte que me pasó. Yo llegué un día de la escuela y me senté en mi casa, y mi papá y mi mamá, pues mi papá trabajando y mi mamá yo no sé dónde estaba, pero en esa época se solía que lo dejaban a uno en la casa afuera, era más tranquilito. Yo estaba afuera de mi casa aguardando que llegara mi mamá, y al lado de mi casa comenzaron a haber unos gritos muy fuertes, y la gente corría y gritaba, y era un incendio. Y entonces nos fuimos todos para la esquina de mi cuadra, y la gente, llegó los bomberos. La verdad es que al final de ese incendio, yo no recuerdo, y más cuando uno es niño, recuerda cosas y nunca las olvida, pero lo único que yo recuerdo es destrucción. Nosotros fuimos porque eran mis vecinos directamente los que estaban, ¿cómo se dice? Colindando, ¿se dice así? Limitando con mi casa. Mi casa cuando entramos estaba llena de humo, los bomberos decían que ya se estaba comenzando a derretir, y esta casa estaba totalmente destruida. La casa de mis vecinos no era sino polvo y tristeza. Y yo recordaba eso cuando hacía este mensaje, decía, ¿cómo es de Satanás, de tremendo con nosotros, que lo que quiere provocar es un incendio? Que lo que quiere provocar es que se destruyan nuestros hogares, es que se destruyan nuestros propósitos, que se destruyan nuestras amistades, que se destruya nuestra familia, aún el mundo. Cómo es de poderosa la palabra, que Satanás la conoce y la usa para provocar incendios. Pero les digo una cosa, cuando pensamos en las partes físicas, esto casi no nos toca, pero resulta que lamentablemente en los incendios hay quemados. Y cuando también he visto personas quemadas, y usted y yo también las hemos visto, muchos de nosotros, y sabemos el dolor, la sensibilidad de una piel que ha sido expuesta al calor. Sabemos esa cosa tan impresionante de esa persona que no se puede tocar, que no se puede abrazar, que no se puede estar cerca porque su dolor es tan insoportable. Yo quiero decirte hoy, las palabras son tan poderosas y tan malvadas en las manos de Satanás, que lo único que quiere es que provoquemos incendios para que no nos volvamos a abrazar, para que no volvamos a estar cerca, para que no nos volvamos a comprender, porque es tanto el dolor del otro como el dolor mío, porque en un incendio, si estamos ahí, todos somos quemados. Y eso es por eso tan fuerte esta palabra, porque nos está recordando hoy Dios el poder que tiene las palabras. Y asimismo quiero decirles algo, todos se pueden estar preguntando ¿y qué hacemos? Porque ya dijimos, ofendemos todos, ¿qué vamos a hacer? Pero lo primero que hay que recordar es que la lengua no la doma el ser humano. Y es algo bien interesante. El ser humano llegó a la luna. Ayer me veía un video y veía a una persona domando a un cocodrilo. Y acá dice, aún las bestias se pueden domar. Yo he visto varios animales que uno dice imposible y los han domado.
pero la escritura es clara y dice, todo se puede domar, menos la lengua. La cosa es que en ese momento, cuando hacemos conciencia de que la lengua no la puede domar el ser humano, podemos hacer conciencia de la necesidad de depender de Dios. Y podemos hacer conciencia de lo que producen nuestras acciones sin control. Y podemos hacer conciencia de la autosuficiencia. Cuando nuestras palabras, cuando nuestra vida no tienen el control de Dios, comenzamos a buscar también la ayuda divina. Pero cuando la buscamos, cuando ya hubo un incendio. Y lo que hoy nos está invitando la escritura es, no esperes que haya un incendio para buscar la ayuda. Yo quiero recordarte, si bien es cierto Satanás quiere incendiar, pues Dios quiere apagar esos dardos con el agua de vida. Nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que resucita, un Dios que cambia, un Dios que sana, un Dios que edifica, un Dios que ama, un Dios que levanta aún al que está caído, un Dios que sana aún al que está quemado. Así que es el agua de vida el que cambia esta realidad. Si el enemigo quiere incendiar, tenemos el agua de vida que cambia las realidades. Si el enemigo nos quiere distanciar, tenemos el agua de vida que nos acerca, que nos hace uno solo en Él. Y eso es lo que hay que recordar. Somos incapaces de domar la lengua, pero tenemos un Dios que sí puede. Y asimismo recordemos, dañar con la palabra no es solamente pelear, no es solamente decir palabras fuertes, es murmurar, es criticar, es tener celos de mi hermano, es tener envidia de mi hermano. Es cualquier palabra que decimos, ¿y por qué por qué está cantando tan bonito? ¿Por qué? ¿Y por qué está haciendo tal cosa? ¿Por qué no nos alegramos de lo que Dios está haciendo en mis hermanos y en los demás? ¿Por qué estamos criticando y murmurando con esta lengua que tiene tanto poder? La Biblia dice, en lo que acabamos de leer, que Satanás quiere inflamar toda la rueda de la creación. ¿Sabe eso qué significa? Que Satanás quiere impactar cada área de nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos. Pero vuelve también la esperanza, y la esperanza es desde Génesis. Jesucristo, Dios, la Trinidad, creó el universo entero con palabras. Hizo una nueva creación, nos dio una nueva esperanza. Bueno, en realidad eso pasó con la cruz. Pero de todo esto quiero decirles, usted y yo siempre tendremos dos elecciones, o palabras de vida o palabras de muerte. La historia de la humanidad se tejió con palabras. Todo está hecho con palabras. Los montes que usted ve, el océano que usted tanto ama, el piso por donde usted camina, todo se tejió con palabras. Nuestra historia. ¿Cómo estás? ¿Con qué palabras estás tejiendo esta historia? ¿Con qué palabras estás tejiendo tu vida? ¿Con palabras de bendición? ¿O con palabras que no, ya saben todos, ya sabemos, con palabras que no vienen de Dios? Y ahorita sí me voy a ir con el tercer punto. Y el tercer punto es, ya vimos que no viene de nosotros el dominio propio. Ya vimos que el ser humano no puede domar absolutamente nada. Entonces, ¿quién es la fuente del dominio propio? Ustedes ya saben. ¿Quién es la fuente del dominio propio? Bueno, por allá me contestó uno. El Espíritu Santo, Dios Padre, gracias. Todos sabemos quién es la fuente del Espíritu Santo. Y vamos a ir cerrando este mensaje recordando qué es dominio propio. Dominio propio es ser dueño de sí mismo, es la traducción literal. Y más que, yo quiero que pensemos en algo, lo que éramos antes de Cristo. ¿Qué dice la Biblia que éramos antes de Cristo? Éramos esclavos, no teníamos ciudadanía, no teníamos esperanza. Estábamos alejados de las promesas. Y la verdad es que es recordar que si tenemos dominio propio, somos dueños de sí mismo, pues ahorita estamos experimentando una libertad. Pero una libertad que no viene de nosotros mismos, sino que claramente la fuente de todo esto es el Espíritu Santo. Si usted se pregunta cómo tener dominio propio, lo sabemos por Gálatas, es el fruto del Espíritu Santo. O sea que el dominio, las palabras que es la evidencia del dominio, las vamos a ver cuando tenemos esa relación cercana con el Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos aferrados a esa vid, cuando nos alimentamos de esa vid, es cuando podemos tener
ese dominio propio. Pero aquí viene la respuesta, porque Santiago es tan lindo que así como nos confronta con las palabras, cuando nos dice que son proyectiles, cuando nos dicen que son incendios, que son dardos encendidos, también nos da la esperanza y nos dice cómo contrarrestar esta rueda que la quiere incendiar el enemigo. ¿Y cómo es? Recordando el diseño. Lo acabamos de leer. El ser humano que usted ofende, el ser humano que yo ofendo, es diseño de Dios y fue creado a la semejanza de Dios. Así que la próxima vez que vayamos a ofender, recordamos por un momento que esa persona que tengo al frente tiene la imagen de Dios, tiene la dignidad por ser creada a la imagen de Dios, tiene el valor por ser creada a la imagen de Dios. Es lo primero que tenemos que recordar. Pero asimismo, también nos recuerda el diseño propio. Y es tan maravilloso pensar en el diseño propio, porque el diseño propio nos dice, si Él fue creado a la imagen de Dios y no lo puedo ofender, yo fui creado a la imagen de Dios y no se espera de mí ese fruto. Es tan lindo Santiago porque él hace muchas comparaciones. ¿Y sabe con qué compara nuestra vida? La está comparando con un árbol de olivos y la está comparando con un árbol de higueras que dan higos. Y si recordamos, no sé, alguna vez hemos escuchado cuando predica el pastor Marcos, yo también lo he dicho, es hablar, ¿qué produce el higo? El higo produce dulzura. El higo lo que hace es producir dulzura y el olivo produce aceite, un aceite que sana, un aceite que restaura y produce luz para las lámparas. Conclusión, si nosotros estamos formados, creados a la imagen de Dios, se nos espera que demos un fruto acorde a esa imagen, un fruto como el olivo que es luz para los demás, un fruto como la higuera que es dulzura para los demás. Si somos creados a esa imagen, se está esperando que nuestras palabras den evidencia de ese fruto como hijo, porque cada uno, miren las plantas, esa sabiduría de las plantas y la sabiduría de Dios. Desde Génesis dice que cada planta da acorde a su género. Uno, ahí mismo lo dijo, no ve un olivo dando higueras o no ve un papayo dando mangos, porque damos acorde a lo que somos. Si somos hijos de Dios, damos acorde a ese diseño de Dios. Amén. Pero lo lindo de todo eso es que nos sigue dando pautas y nos habla también de el diseño de la lengua. Hermanos, ¿para qué fue creada la lengua? ¿Para qué fue creado este músculo pequeñito? No fue para crear incendios, no fue para crear problemas y contiendas, como pasan en este momento en los países, en las familias. Si es todo creado, si somos creados a la semejanza de Dios, yo quiero recordarte que Dios con la palabra creó el mundo y lo hemos repetido todo este tiempo en este mensaje. Que Dios con la palabra edifica, que Dios con la palabra levanta, que Dios con la palabra sana. Tu palabra fue creada, tu lengua fue creada para bendecir. De hoy en adelante tenemos que reevaluar la hipocresía, porque no podemos hablar de un Dios que amamos, bendecir a ese Dios que nos da tantas cosas, pero maldecir a nuestro hermano que es creado a la imagen de Dios. Esto nos libra de la hipocresía y esto nos libra de poner en orden las cosas. Fuimos creados para edificar, fuimos creados para exaltar el nombre de Dios, fuimos creados para dar fruto a la semejanza de Dios. Hoy tenemos que recordar que esta palabra puede ser enviada para sanar matrimonios, para sanar propósitos, para sanar lugares. Hay poder en esta palabra, la palabra de Dios, no mi palabra, la palabra de Dios para transformar realidades. Y me voy yendo ya para el último punto, y el último punto es, ¿quién es la fuente de tus palabras? Porque esa es la conclusión más importante del mensaje de Santiago. Santiago nos está enseñando, la lengua no la vas a dominar tú como ser humano, la lengua la quiere dominar el enemigo, pero nos está mostrando también cuál es la fuente de las palabras. Y yo pregunto, una fuente que no tiene agua, ¿qué puede dar? Una fuente que tiene agua contaminada, ¿qué puede dar? Si la fuente de nuestra vida, si la fuente de nuestras palabras no es Dios, ¿qué podemos dar? Y es tan impactante lo que dice Santiago, porque Santiago dice, es imposible que una fuente de agua salada
y agua dulce. Es imposible, porque es algo muy hermoso lo que Él está diciendo. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, cuando es el Espíritu Santo el que está guiando nuestras palabras, está guiando nuestras vidas, es imposible dar frutos carnales, porque para Dios es imposible pecar, porque para Dios es imposible ofender. Estamos entendiendo que es la fuente de estas palabras, la fuente de mi vida, la que hace la diferencia. Estamos entendiendo que fue lo que Santiago comprendió para poder dar palabras de vida. ¿Quién es la fuente de mis palabras? ¿De quién me estoy nutriendo cada mañana? ¿A quién estoy buscando? Porque quiero recordarte y me lo recuerdo yo misma. Cuando las palabras vienen como dardos, cuando las palabras se lanzan para crear incendios, ya sabemos que no vienen de Dios. Y ya sabemos de dónde viene. Entonces yo les decía desde el principio, las palabras son un termómetro para reconocer mi relación con Dios. Por eso no las subestimamos, por eso las vemos. Las palabras son un termómetro para saber qué tanto hablo con Dios. Y voy a ir terminando con esto. Hace unos días atrás, yo no me acuerdo, creo que fue hace un año, hubo un evento acá de mujeres. Voy a contar esto para la gloria de Dios porque lo sentí contarlo para esta prédica. Y está ligado con una jovencita que al final de un evento se acercó y dijo algo que yo no lo entendí, pero insisto, lo comparto para la gloria de Dios. Y ella decía, el ministerio de ustedes, de Randy, el ministerio tuyo, Lira, hizo algo en mi vida y despertó algo que estaba muerto, algo con los talentos, algo con los llamados. Hubo una restauración. A mí esa palabra me pareció muy bonita. Yo decía, Dios, oh, gracias que nos estés usando de esa manera, pero me dijo algo más y me dijo, Dios puso en mí, porque ella es artista, pero tengo entendido que había dejado de pintar. Dijo, Dios puso en mí hacer un caballo y le preguntaba a Dios para quién era y he entendido que es para ti. Ese es el caballo que hoy quise traer. Y es hermoso porque ella lo terminó, ella nomás me dijo que lo estaba haciendo, pero lo terminó, cumple lo que dice esta jovencita, lo terminó y además de todo eso me dio una palabra y me decía, este caballo representa tu vida y es como tú vas como galopando por las aguas en el poder del Espíritu Santo. Me pareció muy lindo, pero yo no entendí el caballo hasta el día de hoy, hasta que pude hacer este mensaje hoy. Yo no entendía lo que significaba. Cuando hacía este mensaje, reiterativamente me llegaba una palabra y la palabra es, a los caballos solamente los doma el que lo puede cabalgar. Así es la lengua, sola la doma el que la puede cabalgar, el que tiene las riendas. Y yo pude entender con esto que todo este mensaje y todo esto lo que nos está enseñando el Espíritu Santo y nos está enseñando Santiago, todo esto se refiere a la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Se refiere al gobierno de Dios sobre nuestras vidas. No se trata de lo que tú hagas o de lo que tú puedas hacer para Dios. Se trata de lo que Él hace cuando Él está manejando tus vidas. Cuando yo vi este caballo y cuando hice esta prédica, ¿saben por qué lloraba? Porque yo antes no era manejada con las riendas de Dios. Porque antes yo hacía lo que bien se me parecía. Porque esta lengua la usaba y todavía créanme que me equivoco con ella. Porque dice la Biblia que todos seguimos ofendiendo. Pero esta lengua yo no la usaba para edificar. La usaba para provocar incendios, la usaba para hacer lo que yo bien quería. Por eso era tan raro cuando ella me decía, eres como un caballo que va en el poder del Espíritu Santo, porque entendí que no se trataba de mí. Antes, sin Dios, mi vida era un desastre con todo lo que decía, con todo lo que hacía y con todo lo que vivía. Esa es la realidad de una vida sin el propósito de Dios. Esa es la realidad de una vida que no está sujeta al poder de Dios. Así que si quiero terminar con algo en el día de hoy, si quiero que se lleven algo, y que creo que es más bien el Espíritu Santo, no subestimen el hecho de quién está manejando las riendas de sus vidas.
A mí Dios me viene hablando algo muy intencional y se llama de autosuficiencia. Aún los cristianos no quieren ser dependientes de Dios. Aún los cristianos no quieren darle las riendas a Dios porque nos sentimos aún muy grandes para manejar nuestra propia vida. Pero el secreto del dominio propio, el secreto del freno de nuestras lenguas se llama de quién maneja mis riendas, se llama de quién va adelante direccionando mi camino. De eso se trata todo esto. ¿Quién es el Señor de mi vida? ¿Quién maneja mis acciones? Porque no se trata de mí. Cada vez que hablo en mi humanidad me equivoco. Cada vez que digo algo en mi humanidad me equivoco nuevamente. El único que me ha ayudado a hacer algo es Dios. Solo Dios, el poder de Dios. La gloria sea para Él, que es el que puede transformar nuestras vidas, que es el que puede transformar aún nuestra manera de hablar, que es el que puede levantar nuestra vida aún del hoyo, que puede cambiar nuestra realidad y apagar aún un incendio. Ese es el Dios que merece tener nuestro freno, es el Dios que merece tener nuestras riendas. Porque quiero decirte algo, cuando tenemos miedo de entregar el poder a Dios, es porque no hemos entendido la bondad de Dios. El mismo Dios, la misma escritura dice, no les quiero poner frenos. Él no nos quiere gobernar para lastimar. Él nos quiere dar frenos, o más, ni siquiera frenos, riendas para direccionarnos, para decirnos el camino que hemos de tomar. Si es la derecha, si es la izquierda, es un freno que no lastima, son unas riendas que no dañan, porque es de un Dios amoroso. Y de eso se trata todo este mensaje, que tanto confiamos en ese Dios, que tanto creemos en ese Dios que nos da la fuente para tener dominio propio, que tanto lo buscamos para que direccione mis palabras cada día. Iglesia, ¿qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Le pedimos a Dios que nos hable. Dios, necesitamos tu dirección, Señor, porque es tanta la maldad del mundo, Señor, que a veces nuestro corazón aún es insensible a tu propia palabra, Señor. Es tanta la maldad de afuera, Señor, que a veces hemos normalizado lo que para ti no es normal, Dios de los cielos. Que a veces nos hemos encerrado aún en nuestros propios pensamientos, en nuestra manera de ser. No nos hemos dado cuenta, Señor, que no somos, Dios de los cielos, instrumentos útiles para ti, sino en realidad instrumentos para el enemigo tuyo y el enemigo de nuestra alma, Señor. Hoy te clamamos, Dios, que sea tu Santo Espíritu hablándonos con poder, desarraigando esas palabras que se han vuelto cáncer en nuestro interior. Esas palabras que están empolvadas, esas palabras que hemos conservado, aunque tenemos colgadas en algún lugar de nuestra habitación secreta. Esas palabras que no queremos soltar y que nos han encerrado, que nos han dado un espíritu de amargura, Dios de los cielos. Deja que hoy sean libres, Señor. Espíritu Santo, libértanos hoy, que podamos desempolvar todos esos viejos recuerdos y podamos perdonar y perdonarnos también. Ayuda hoy a nuestro pueblo, Señor. Ayuda hoy a tu iglesia a reconocer las palabras que han incendiado, Señor, todo a su alrededor. Esos dardos que se han enviado aún para matar, para quemar. Esas palabras hoy que tocan nuestra piel, que nos dijeron algún día y creímos que eran verdad, que éramos inservibles, que no podíamos, Señor. Ayúdanos a sanarnos hoy, a perdonar esas palabras que fueron lanzadas con odio, con resentimiento, Señor, sin dignidad. Hoy queremos retomar tu diseño original y queremos pedirte, Señor, que uses esta palabra nuestra con denuedo, porque tenemos tanto temor aún de hablar lo que es correcto, Señor. No se nos es difícil decir cosas, Señor, que no te agradan, porque a veces buscamos más la honra del hombre que tu propia honra. Así que ayúdanos hoy, Señor, porque entendemos que no depende de nosotros, que no tenemos ese dominio propio que es fruto tuyo. Ayúdanos hoy a tener palabras suaves para el oyente, palabras que sean como un alimento agradable para todo el que lo escucha, palabras que nutren y que dan vida, Señor. Ayúdanos
Ayúdanos a entender que esa palabra habla del dominio propio, porque si tengo palabras hirientes, palabras de crítica, así mismo está mi corazón. Mi corazón no está alineado a tu verdad, mi corazón no está alineado a tus principios. Y hoy queremos que haya coherencia, como lo hubo, Dios de los cielos, con Santiago. Santiago habló desde la integridad. Ayúdanos a tener este evangelio íntegro, Señor, a poder decir que somos cristianos aún en la manera como hablamos. Así fueron los discípulos, así fue Pedro, lo reconocieron por la manera de hablar, y cuando él quiso separarse de ti, comenzó a maldecir para decir que no pertenecía a tu grupo. Ayúdanos, Dios, a recordar eso, para no tener que cometer ese mismo error, para poder dar palabras de bendición y que las personas sepan, no porque hablamos palabras religiosas, no porque repetimos gloria a Dios, bendito sea el Señor, no, porque hablamos palabras que sanan, palabras que construyen, palabras que cambian realidades, palabras que construyen país, familia, palabra que transforma todas las circunstancias. Ayúdanos a hacer conciencia hoy, porque a veces estamos sordos aún a tu voz. Ayúdanos a recordar las palabras que hemos dicho para maldecir a nuestra Colombia, para maldecir a nuestros hermanos, palabras maldichas. Ayúdanos hoy a recordarte para pedirte perdón y para poder aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Qué maravilloso eres tú, Señor Jesucristo, que aún en la cruz guardaste silencio y nos ayudas el poder del silencio del que ama, porque Dios, aun cuando calla, lo hace de amor. Ayúdanos hoy a callar para que no haya un dardo encendido, un incendio que lastima la piel de todos nosotros alrededor. Ayúdanos hoy a acercarnos de nuevo, ayúdanos hoy a abrazarnos de nuevo, que el enemigo no gane esta batalla, Señor, porque tú ya venciste en la cruz. Que podamos hoy retomar a familias que se amen, a familias que se respetan. Hoy la esposa pueda pedir perdón por la falta de respeto que ha dado con su esposo, que hoy el esposo pueda pedir perdón por la falta de amor en sus palabras, que los hijos pidan perdón por la manera que han tratado a sus padres sin honra, que la iglesia pueda pedir perdón por la manera que ha hablado aún de Dios y de su creación. Yo te clamo, de Espíritu Santo, que te muevas, que libertes y que transformes. Pon en nosotros palabras de sabio y oídos de sabios para despertarnos cada mañana y escuchar tu dulce voz, y que cada día estemos tan llenos de tu fuente que podamos hablar de ti. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.